tardes. Soy Manuel Muñoz, endocrinólogo en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada y voy a moderar esta webinar de SEION, patrocinada por el laboratorio Sangen, sobre diabetes y riesgo de fractura. Este tema es un tema de permanente actualidad dentro de la endocrinología y dentro del metabolismo óseo, con resultados a veces contradictorios, como ahora veremos. Y para ello contamos con la presencia como ponente del doctor Daniel Martínez Laguna. El doctor Daniel Martínez Laguna, buenas tardes, Dani. Es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, es de sobra conocido dentro del ámbito de la SEION, trabaja en Barcelona y desarrolla su trabajo de investigación dentro del IDIAP y tiene un background importante dentro del tema que vamos a tratar en el día de hoy. No bueno, agradezco a la SEION que me haya propuesto para moderar esta sesión y sin más preámbulos doy la palabra al doctor Daniel Martínez. Dani, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Manuel. La verdad es que a pesar de la distancia y la dificultad de comunicarse con una cámara y no viendo a la gente que hay al otro lado, creo que es muy importante mantener actividades de este tipo, así que hay que agradecer, como bien decías, a SEIOM y sobre todo en este caso también que Angem haya patrocinado un evento como este, en el cual básicamente yo creo que lo que vamos a hablar son de dos patologías, como muy comentabas, importantes dentro del campo de la endocrinología, pero también en el campo de la atención primaria. Vamos para ver la presentación. Bueno, como no, estos son mis conflictos de interés. Y para empezar, yo creo que tenemos que contextualizar. Tanto la diabetes mellitus tipo 2 como la osteoporosis son dos enfermedades altamente prevalentes en las consultas de atención primaria en este caso, ¿no? Y sobre todo las vemos en pacientes de edad avanzada. En la 7ª edición del Atlas de la IDF se decía que en el año 2015 a nivel mundial había unos 415 millones de pacientes diabéticos y se estimaba que en el 2040 habría más de 640 millones de pacientes diabéticos. Cuando analizamos la prevalencia de diabetes en población española, se estima que está entre un 12 y un 15% de la población. La osteoporosis, como bien sabéis, es una enfermedad silente que también afecta a un número importante de población, ¿no? Se estimaba que en el año 2010 había unos 27 millones de europeos que padecían osteoporosis. Y recordar que la principal repercusión de la osteoporosis son las fracturas y la incidencia de estas varía mucho en función de los diferentes países. Cuando analizamos los datos de prevalencia de osteoporosis a nivel de España y medidos por densitometría, se estima que afecta a un 12% de la población. Y en cuanto a la incidencia de fractura, podríamos decir que la incidencia en España es una incidencia media. De lo primero que me gustaría hablaros es de la paradoja diabética, este concepto que ya hace unos años se introduce, ¿no? Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sabemos, ¿no?, que los pacientes diabéticos tipo 1 presentan una baja masa ósea y un mayor riesgo de fractura. Pero en contra, hay muchos estudios y metaanálisis que lo que han visto es que los pacientes diabéticos tipo 2 lo que presentan en comparación con la población general es una masa ósea superior, ¿de acuerdo? Esta masa ósea superior debería traducirse con un menor riesgo de fractura en cualquier localización. ¿Por qué los pacientes diabéticos tipo 2 presentan una mayor masa ósea? Pues hay diversas hipótesis, ¿no? Por un lado, se piensa que las diferencias en el peso y en el índice de masa corporal hace que la obesidad se asocie a una mayor masa ósea. De hecho, hay estudios que han visto que los pacientes diabéticos tipo 2, cuando pierden peso, pierden masa ósea, pero también la duración de la enfermedad y el mal control metabólico se han visto asociados con un aumento de masa ósea. Además, hay otros factores que pueden actuar como factores confusores, como pueden ser algunos fármacos antidiabéticos que también tienen un efecto sobre la masa ósea y algunas complicaciones de la diabetes, de las cuales más adelante comentaremos. Pues bien, la paradoja se da que a pesar de que tienen una mayor masa ósea y que sería de esperar que tuvieran un menor riesgo de fractura, ya un estudio de Cortes clásico, el estudio de Rotterdam, vio que los pacientes diabéticos tipo 2 presentaban
un mayor riesgo de fractura no vertebral, sobre todo los diabéticos tratados en comparación a los diabéticos sin tratamiento. Un hecho curioso de este estudio clásico es que se vio que los pacientes con prediabetes, con intolerancia oral a la glucosa, presentaban un riesgo disminuido de fracturas osteoporóticas no vertebrales en el límite de la significación estadística. En la cohorte de Rotterdam no se vio un aumento de riesgo significativo de fractura de fémur. Posterior a este estudio hay múltiples estudios como el estudio de Tromsø, el Women's Health Initiative, donde se vio que los pacientes diabéticos tipo 2 sí que presentan un mayor riesgo de fractura, ¿de acuerdo? Otros estudios como el Nurse Health Study lo que vio es que este riesgo se daba sobre todo en aquellos pacientes de largo tiempo de evolución de la enfermedad y sobre todo más en aquellos tratados con insulina en comparación con aquellos no tratados con insulina. Y otro estudio vio esto mismo, ¿no? Que se veía más en pacientes de larga evolución. Por eso, nuestro grupo de trabajo lo que se propuso es analizar qué pasaba en los diabéticos que justo iniciabas el diagnóstico, ¿no? Ver si se asociaba a un mayor riesgo o no. Para ello lo que hicimos fue seleccionar pacientes diabéticos tipo 2 que tenían un diagnóstico de diabetes entre 2006 y 2011, fueron unos 58.000 pacientes y se agruparon por dos sujetos no diabéticos de igual género, edad y centro de salud, ¿de acuerdo? Lo que vimos como resultado principal es que los pacientes diabéticos tipo 2 ya en el inicio de la enfermedad y durante el seguimiento de unos casi 6 años, lo que presentan es un 20% más de riesgo de sufrir una fractura femoral. No vimos, como otros estudios, un aumento de riesgo de fracturas principales o de fracturas osteoporóticas de forma global. Recientemente, de hace unas semanitas, se ha publicado este estudio de cortes taiwanesas donde lo que se ha hecho es analizar en los diferentes momentos de la enfermedad qué pasa con el riesgo. Y lo que vemos es que a medida que va avanzando la enfermedad, este riesgo va aumentando, de tal forma que ya aquí sí que los pacientes prediabéticos presentan un aumento de riesgo de fractura femoral, en este caso se refiere a fractura femoral, que va aumentando a medida que va avanzando la evolución de la enfermedad. Los nuevos diabéticos, diabéticos de menos de 5 años, diabéticos de más de 5 años, con lo cual podemos concluir que la evolución, los años de evolución de la diabetes se asociarán a un mayor riesgo de fractura. ¿Y por qué la importancia de las fracturas? Bueno, no hace falta que les explique toda la repercusión que tienen en morbilidad las fracturas, pero hay una de las cosas de las cuales a veces nos olvidamos un poco, quizás no tanto con la fractura femoral, pero sí con otras, y es que en general las fracturas se asocian a un aumento de la mortalidad. Y además, los pacientes diabéticos, por el hecho de ser diabéticos, también presentan una mayor mortalidad. Nos planteamos el ver qué efecto tenía la presencia de una fractura en pacientes diabéticos sobre la mortalidad en comparación a los sujetos no diabéticos. Y lo que observamos fue que los pacientes diabéticos, después de haber presentado alguna fractura, presentaban un 30% más de riesgo de mortalidad en comparación a los no diabéticos, de un 28% después de una fractura femoral y de un 30% después de una fractura vertebral. Además, otra de las cosas que vimos es que más de la mitad de las muertes de funciones se producen en los 2 primeros años después de haber padecido la fractura, observando el mayor porcentaje de mortalidad después del primer año de la fractura femoral. Bueno, otra de las cosas que nos llamó la atención, ¿no? Y antes comentaba, es el hecho de que si los pacientes diabéticos tipo 2 presentan una mayor mortalidad que los pacientes no diabéticos, es de esperar que la muerte juegue un efecto competitivo con el riesgo de fractura. Para ver si esto pasaba así o no, lo que hicimos fue otro estudio de cortes en la cual seleccionamos pacientes de más edad, de 65 más años, que tuvieran diabetes diagnosticada en el año 2006, se emparejaron con 2 sujetos no diabéticos, también de igual centro de salud, género y edad. Y lo que vimos es, como pueden ver en la gráfica, es como ya era de esperar, que los pacientes diabéticos presentaban más mortalidad que los pacientes no diabéticos, pero la otra cosa importante es que si bien el riesgo de fractura en los pacientes diabéticos en comparación a los no diabéticos era un 31%, presentaban un 31% más de riesgo de fractura femoral,
cuando considerábamos la muerte como un evento competitivo, este riesgo disminuía y era de un 15%, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante tener en cuenta, sobre todo en estos estudios de asociación, el efecto de la mortalidad como riesgo competitivo. Bien, a efectos prácticos, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes es cómo podemos valorar el riesgo de fractura en los pacientes diabéticos. Creo que por todo lo que les he ido comentando anteriormente, el hacer una valoración exclusiva del riesgo por el valor de la masa ósea no sería una buena opción, porque por lo que comentábamos antes, ¿no? Estos pacientes van a presentar una mayor masa ósea que la población general. Otra opción podría ser el utilizar herramientas que nos permitan el cálculo del riesgo de fracturas. Quizás de todas la más utilizada es FRAX, aunque FRAX, como bien saben, no tiene dentro de sus variables la presencia de diabetes tipo 2 como una variable a la hora de marcar. Es cierto que existen otras escalas como Q-Fracture, ¿no? Que sí que considera la diabetes, pero a nivel de España tenemos pocos estudios de validación y probablemente no sería una herramienta a aplicar. ¿Qué sabemos de FRAX en los pacientes diabéticos? Bueno, pues lo que sabemos es que infraestima el riesgo de fracturas, ¿de acuerdo? En un estudio en el cual se analizó pacientes diabéticos que ya habían presentado una fractura y a los cuales se les calculaba el riesgo de FRAX y marcando los límites de los puntos de corte de la NOC, lo que se vio es que un 80% de los pacientes hubieran sido considerados como bajo riesgo y no hubiéramos hecho ningún tipo de intervención y a pesar de eso se hubiesen fracturado. En otro estudio, en un análisis de la Corte de Manitoba, lo que se vio es que cuando se analizaban fracturas esperadas versus fracturas observadas, es decir, esperadas eran las que una vez calculabas FRAX y las observadas eran las que se producían, pues si bien las líneas eran muy paralelas en los pacientes no diabéticos, cuando analizaban los pacientes diabéticos lo que se veía es que las observadas eran mucho mayores, eran mayores, mejor dicho, que las esperadas. Y esto lo que quiere decir es que hay una infraestimación del riesgo. Recientemente un grupo de trabajo de expertos de la IOF lo que ha hecho es hacer unas recomendaciones en cómo debemos de manejar los pacientes diabéticos tipo 2. Lo que nos viene a decir de una forma bastante esquemática es que en aquellos pacientes que hayan presentado una fractura femoral o una fractura vertebral o dos o más fracturas, pues en estos casos no perdamos el tiempo y tratemos, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes que hayan presentado una única fractura o que no tengan fractura pero que tengan un alto riesgo de fractura, pues en estos casos lo que nos recomiendan es hacer densitometría y valorar masa ósea. En el caso de que tengan una T-score por debajo de -2, en estos casos nos recomiendan iniciar tratamiento. Y en aquellos casos que la masa ósea esté por encima de -2, entonces en estos casos lo que deberemos hacer es aplicar FRAX, pero un FRAX ajustado es lo que nos recomiendan. ¿Y cómo ajustamos FRAX? Bueno, pues tenemos varias opciones. Si tenemos TBS, podemos hacer un ajuste por el valor de TBS. Y en el caso de no tener TBS, lo que nos dicen es que marquemos la variable artritis reumatoide como sí y esto corregirá el riesgo. Pero claro, a mí siempre la duda que me entra es, ¿y si el paciente ya tiene una artritis reumatoide, cómo corrijo yo este riesgo? ¿De acuerdo? Hay otras recomendaciones para intentar calibrar el FRAX, ¿no? Como puede ser el hecho de reducir el valor de la T-score a nivel de cuello femoral en menos 0,5 desviaciones estándar o poner que el paciente tiene 10 años más. Entonces, hay algún estudio que ha analizado estas 4 correcciones, ¿no? De FRAX en pacientes diabéticos tipo 2 y lo que ves es que todas mejoran el rendimiento de FRAX, pero ninguna en todos los escenarios, con lo cual parece que a día de hoy no podríamos aconsejar que una es mejor que la otra, aunque todas mejoran el rendimiento. Por eso, lo que nosotros nos planteamos es, bueno, más que calibrar y corregir FRAX, pues a lo mejor lo que deberíamos hacer es tener una herramienta de riesgo de fracturas para pacientes diabéticos tipo 2. Y esto es EPIC. Esto es FRED, disculpad, porque ahora os contaré qué es EPIC. FRED es una herramienta que lo que va a permitir es calcular el riesgo de fracturas femorales y fracturas principales en pacientes diabéticos tipo 2 y a los 5 años, ¿de acuerdo?
Partimos de más de 30 predictores potenciales y mediante modelos de Cox y métodos de bootstrapping lo que hicimos fue seleccionar cuáles eran las variables predictoras, ¿de acuerdo? Variables predictoras para un modelo para fractura femoral y para otro para fracturas principales. Bien, pues básicamente con la edad, el género, la presencia o no de una fractura previa y luego algunas complicaciones asociadas a la diabetes, como puede ser la presencia de enfermedad cardiovascular y el uso de algunos fármacos como los suplementos de calcio y vitamina D y el uso de estatinas, pues estas variables nos permitirán estimar el riesgo de fractura a los 5 años. FRED es una herramienta que tiene una excelente calibración. Cuando analizamos qué es lo que pasa entre fracturas esperadas y fracturas observadas, como pueden ver en las gráficas, ambas se superponen y esto quiere decir que la calibración es muy buena. Quizás una de las limitaciones que tiene FRED es que no ha sido probado en otras poblaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos cómo se va a comportar para, por ejemplo, otras poblaciones en las cuales haya una incidencia más alta o más baja de fractura, ¿de acuerdo? Y tampoco hemos podido hacer una calibración para estas poblaciones por no tener datos. Antes les hablaba y se me colaba el tema del EPIC, porque EPIC es otra herramienta que hemos desarrollado para, en este caso, para población general, que no les puedo presentar porque todavía no la tenemos publicada, aunque sí presentada. Y la gracia que tiene EPIC es que es una herramienta, como les decía, para población general, que incluye la presencia o no de diabetes tipo 2 como una de sus comorbilidades que van a influir sobre el riesgo y luego algunos fármacos como la insulina que también tienen un efecto sobre el riesgo, ¿de acuerdo? La gracia que tendrá EPIC es que además de haber sido desarrollada en los datos de SIDIAP, que son datos de atención primaria de Cataluña, pues ha sido validada también con datos de BIFAP, datos de 9 comunidades autónomas de España a nivel de atención primaria y tanto la calibración es muy buena, con lo cual será una buena opción y recomendable quizás también para los pacientes diabéticos tipo 2. Bien, pues yo creo que como en los pacientes diabéticos tipo 2 lo que nos tenemos que plantear es, además de los factores de riesgo clásico, ¿no? El antecedente de fractura previa, el antecedente familiar de fractura, el tabaquismo, pues aparte de estos hay otros factores de riesgo que son muy intrínsecos a la enfermedad, a la diabetes y que también tienen un efecto sobre el riesgo. Vamos a ir desglosando uno por uno. Las caídas saben que los pacientes diabéticos presentan un mayor riesgo de caídas. De hecho, se considera una complicación más de la diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de caídas y, como es de esperar, un mayor riesgo de caídas se asociará a un mayor riesgo de fracturas. En cuanto a la hipoglicemia, no hace falta que les explique que es una complicación frecuente, ahora quizás ya no tanto, pero que antes se veíamos más en pacientes diabéticos 2 y sobre todo tratados con algunos fármacos, ¿no? Como las insulinas, sulfonilureas y algunas glinidas, entre otros, ¿de acuerdo? Y a veces las combinaciones de varios fármacos. Pues bien, estas hipoglicemias lo que se asocian es a un mayor riesgo de caídas y esto se verá asociado, como pueden ver en la gráfica, a un mayor riesgo de fracturas. En cuanto a la nefropatía diabética, sabemos que la nefropatía se asocia a un mayor riesgo de fracturas. En el Cardiovascular Health Study lo que se vio es que, en este caso, las mujeres que presentaban microalbuminuria presentaban un 12% más de riesgo de fractura femoral, cosa que no sucedía en los hombres. Pero además sabemos que la albuminuria tiene una relación inversa con los valores de masa ósea, con lo cual, cuanto más microalbuminuria hay, más desciende la masa ósea y más riesgo de fractura. Y por último, también sabemos que los pacientes diabéticos tipo 2 que tienen un filtrado por debajo de 60 mililitros minuto presentarán un mayor riesgo de caídas, ¿de acuerdo? Como posibles hipótesis se explica el hecho de que hay una menor síntesis de vitamina D y esto favorece el riesgo de caídas en estos pacientes. También la retinopatía se ha visto asociada a un mayor riesgo de fracturas. Uno pensaría que este mayor riesgo de fracturas obviamente puede ser debido a porque los pacientes con retinopatías avanzadas presentan una disminución de la agudeza visual y tendrán más riesgo de caídas, y esto es así,
pero no exclusivamente solo por eso, sino también por el hecho de que la retinopatía diabética es enfermedad microvascular y la enfermedad microvascular también se asocia a un mayor riesgo de fracturas. Pero es que además se ha visto, diversos estudios han visto que la presencia de retinopatía se asocia a un descenso también de la masa ósea. En cuanto a la neuropatía, también hay algún estudio que ha visto que los pacientes que presentan neuropatía presentan un aumento del remodelado óseo con un descenso de la masa ósea y un mayor riesgo de fracturas. Pero además de este efecto sobre el remodelado óseo, hay que recordar que los pacientes con neuropatía presentan dolor, presentan alteraciones de la marcha y del equilibrio, y esto hará que tengan un mayor riesgo de caídas y, en consecuencia, un mayor riesgo de fracturas. En cuanto al control metabólico, sabemos que los pacientes diabéticos con mal control metabólico, definido por una hemoglobina glicosilada elevada, presentarán un mayor riesgo de fracturas. Como pueden ver, esto es un estudio de una corte también taiwanesa, en la que se vio que los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada entre 9 y 10 presentaban un 24% más de riesgo de fractura femoral en comparación con aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada por debajo de 6, ¿de acuerdo? Y este riesgo aumentaba cuando considerábamos los pacientes de un peor control metabólico, es decir, aquellos por una hemoglobina glicosilada por encima de 10. La misma corte lo que hizo fue analizar qué efecto tenían las variaciones de la glucosa plasmática independientemente del valor de la hemoglobina glicosilada. Y lo que se vio es que a mayor variabilidad de glucosa plasmática, mayor riesgo de fractura. En cuanto a los fármacos antidiabéticos, aquí he puesto una tabla muy extensa, pero básicamente yo creo que lo que deberíamos resumir es que sabemos que hay una serie de fármacos que se asocian a un mayor riesgo de fracturas y estos son básicamente insulina, sulfonilureas y las glitazonas, ¿de acuerdo? Sabemos que metformina tiene un efecto neutro o incluso hay algunos estudios recientes que dicen que no solo tiene un efecto neutro, sino un efecto protector, es decir, disminuye el riesgo de fracturas. Y luego tenemos los nuevos fármacos de los cuales obviamente nos falta conocer más evidencia, aunque tenemos algunos datos, ¿no? Sabemos que los incretin miméticos, tanto los inhibidores de la DPP4 como los análogos del GLP-1, tienen un efecto neutro sobre el riesgo de fracturas. Con relación con los glucosúricos, aquí parece que cuando se valoran de forma global tienen un efecto neutro sobre el riesgo de fracturas, si bien hay algún dato, sobre todo con canaglifosina, que apuntan a un mayor riesgo de fractura. Bien, parece lógico, después de todo lo que les he contado, el comportamiento tan anómalo, podríamos decir, que tiene la diabetes tipo 2 sobre el riesgo de fractura y la osteoporosis, pues uno debiera plantearse bien. Pero entonces, cuando uso uno de los fármacos que tengo para la osteoporosis, ¿van a ser igual de efectivos que si mi paciente no fuese diabético? Pues bien, la verdad es que tenemos bastante evidencia de su efecto en relación a los cambios en la masa ósea y en relación al riesgo de fractura de la mayoría de los fármacos. Y vamos a ir repasando así de forma por encima, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de un análisis post-hoc de las pacientes del estudio FIT tratadas con alendronato, que los cambios en masa ósea, comparando pacientes diabéticos en comparación a pacientes no diabéticos, eran similares, ¿de acuerdo? El otro estudio que tenemos es un estudio de cortes danesa donde se vio que los pacientes tratados tanto con alendronato como con etidronato no había diferencias significativas en cuanto al riesgo de fractura femoral, con lo cual se puede concluir que son igual de eficaces en pacientes diabéticos en comparación a no diabéticos. En cuanto a raloxifeno, cuando se analizaron los datos de sus dos estudios pivotales, el MORE y el RUD, lo que se vio es que tampoco habían diferencias significativas en relación al riesgo de fracturas, con lo cual también podemos pensar que son iguales de eficaces en disminución de riesgos, sean diabéticos o no sean diabéticos. Recientemente también se han publicado datos del estudio FREEDOM con denosumab y de la extensión del FREEDOM, ¿no? Ya saben que FREEDOM es placebo versus denosumab 3 años y una vez finalizan los 3 años las pacientes continúan hasta completar 10 años con denosumab.
Aquí les he puesto las gráficas y los números básicamente porque uno de los detalles importantes a tener en cuenta es la N, ¿no? El número de pacientes diabéticos incluidos en el Freedom, que en comparación del total pueden observar que es un número menor, ¿de acuerdo? Y esto sobre todo será importante a la hora de tener en cuenta alguno de los resultados a analizar. Como era de esperar, las pacientes en este caso tratadas con denosumab tienen aumentos de masa ósea ya desde el inicio del tratamiento y en comparación a placebo superiores estadísticamente significativos, y en aquellas que continúan, es decir, en el estudio de extensión, pues los aumentos de masa ósea se van manteniendo y en todas las localizaciones, con lo cual denosumab hace ganar masa ósea en todas las localizaciones en pacientes diabéticos tipo 2. Cuando analizamos qué es lo que pasa con el riesgo de fracturas, sí que se vio una disminución significativa del riesgo de fracturas vertebrales, pero a pesar de que sí que había una disminución del riesgo de fracturas no vertebrales, esta no fue significativa. Y aquí probablemente tiene importancia lo que les comentaba antes, la N, el número de pacientes incluidos. Con teriparatida tenemos algún estudio, el estudio DANCE, en el cual se analizó qué es lo que pasaba en los pacientes diabéticos en comparación con no diabéticos. Uno de los datos curiosos en este estudio es que si bien a nivel de columna lumbar y de fémur total no se observaban aumentos superiores de masa ósea, o sea, el aumento de masa ósea era similar en pacientes diabéticos en comparación a no diabéticos, cuando lo que se analizaba era qué pasaba a nivel de cuello femoral, lo que se veía es que los pacientes diabéticos tratados con teriparatida tenían aumentos de masa ósea superior a los a los pacientes no diabéticos, ¿de acuerdo? Y cuando se analizaba qué es lo que pasaba en cuanto a la incidencia de fracturas entre diabéticos y no diabéticos, no habían diferencias significativas. Muy recientemente se ha publicado también un análisis post-hoc de las pacientes del estudio ACTIVE, ¿no? Pacientes tratadas con abaloparatida, y aquí también pueden observar que la N, el número de pacientes, también era muy bajito. Pues lo que se vio es que sí que las pacientes diabéticas tratadas con abaloparatida aumentaban masa ósea en comparación al grupo placebo, con lo cual sí que hace ganar masa ósea. Y en cuanto a las fracturas, no se observaron diferencias significativas, básicamente porque apenas hubo también fracturas en ambos grupos, con lo cual era muy difícil que hubieran diferencias significativas. Pues bien, a pesar de eso, en nuestro grupo quiso ver qué pasaba en cuanto al uso de los fármacos para la osteoporosis que hacemos en los pacientes diabéticos. Y a pesar de que vimos que los pacientes diabéticos, en comparación a los pacientes no diabéticos, ya presentaban un mayor porcentaje de fracturas prevalentes, es decir, en el momento antes de iniciar el estudio, pues a pesar de eso tenían un 30% menos probabilidad de recibir un fármaco para la osteoporosis que los pacientes no diabéticos. Como posibles explicaciones pensamos que influirá el hecho de que antes comentábamos, ¿no? La infraestimación del riesgo que hacemos en los pacientes diabéticos, pero no solo eso, probablemente también el hecho de que son pacientes politratados, ¿no? Con muchos fármacos, y a veces añadir un nuevo fármaco nos cuesta, y con mucha morbilidad asociada, y esto a veces hace que el iniciar un nuevo fármaco siempre nos cueste un poco más. Bueno. Para concluir, yo diría básicamente que los pacientes diabéticos, está claro, pacientes diabéticos tipo 2, que presentan un mayor riesgo de fractura y sobre todo de fractura femoral, por lo que les he comentado anteriormente, que cuando valoremos qué riesgo tienen nuestros pacientes diabéticos tipo 2 de la consulta, la valoración exclusiva por el valor de masa ósea no debe ser una recomendación, que podemos utilizar algunas escalas de riesgo, ya sean algunas nuevas específicas para pacientes diabéticos o algunas como FRAX corregidas, que sabemos que además de los factores de riesgos clásicos de fractura en los pacientes diabéticos tipo 2 tenemos que tener en consideración algunos otros propios de la enfermedad, como algunos fármacos y complicaciones que antes hemos comentado. Y por último, que el tratamiento de la osteoporosis y los fármacos de los cuales disponemos actualmente es igual de efectivo en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Pues muchas gracias y...
Muchas gracias, Daniel, por tu muy interesante presentación, ¿no? Voy a comenzar a pasar algunas de las preguntas que los oyentes están colgando en la plataforma. La primera de ellas, yo creo que a lo largo de tu presentación ya la has respondido, ¿no? Y literalmente preguntas, ¿no será que al aumentar la edad de los diabéticos tipo 2 la causa del aumento, no será el aumento en la edad de los diabéticos tipo 2 la causa de aumento de osteoporosis y fractura? Bueno, es cierto la edad, ¿no? De hecho, cuando analizamos cuáles eran las variables predictoras, vemos que la edad tiene un efecto, pero no es que los pacientes tengan mucha edad cuando se fracturen, con lo cual, si bien es cierto, ¿no? Como en realidad como en cualquier paciente, ¿no? No solo los diabéticos, la edad es un factor de riesgo de osteoporosis independientemente de seas o no seas diabético. Lo que pasa que en ellos también, ¿no? Y tienen un peso probablemente mayor. Muy bien. La siguiente pregunta sería, eh, ¿no se plantea añadir los antidiabéticos con aumento de riesgo de osteoporosis en la herramienta FRED? Era una de las 35 variables que se incluyeron, pero no fueron en los modelos estadísticos, no tenía un impacto. Es decir, básicamente que considerarla o no considerarla no modificaba el riesgo. Entonces, mejor no ponerla porque si no acabas teniendo una herramienta que tiene 35 variables y si alguna no te va a variar el riesgo, pues quítala, no la pongas. Bueno, Pero la sí, sí, se explicación de esto, consideraron todos. que probablemente la explicación a esto es que hay muy pocos pacientes tratados con glitazonas, ¿verdad? Y ¿Eh? eso es un dato Sí. prácticamente testimonial, y es el antidiabético con un efecto más claro, ¿no? Más potente sobre la Ujú, fragilidad ósea, y que el efecto de los SGLT2, que sí que son fármacos que se utilizan cada vez con más frecuencia, yo creo que es mucho menor que lo que considerábamos en principio. No sé si esa es tu opinión. ujú. Sí, 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 ¿no? Y además la verdad es que la otra cosa es que tampoco tenemos, bueno, ahora empezamos a tener experiencia, o sea, en cuanto a años de tratamiento. De hecho, cuando hicimos FRED, yo creo que la mayoría vamos, yo creo que no había ningún ISGLT2 comercializado, con lo cual no sabemos qué impacto tienen, ¿no? Pero también tenemos algún estudio ahora que va a analizar específicamente este grupo de los ISGLT2 qué efecto tiene sobre el riesgo. Pero claro, cuando estás trabajando con cohortes retrospectivas, el analizar un fármaco que casi casi tiene una vida muy corta en el mercado es muy difícil ver el impacto que tiene real sobre el riesgo. De hecho, bueno, pues para complementar tu información, claro, los datos que tenemos ya más recientes, con Ujú. metaanálisis, estudios muy amplios, muy potentes, parece que minimizan mucho este riesgo, incluso para canaglifosina, que en realidad fue el único Mm. que en uno de sus estudios mostró un desbalance en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que esto, Ujú. mi opinión, no va a quedar en mucho. No, no, Muy lo que pasa es bien, que probablemente, ¿no? Una de las cosas sí, que tenemos que ver es el efecto con el tiempo. Es decir, ¿no? Yo creo recordar que el estudio así de más duración eran 52 semanas, ¿no? Entonces, el ver el efecto que tiene esto sobre un riesgo de fracturas, pues hombre, a lo mejor necesitamos, ¿no? Para analizar que hayan pasado, o sea, que un paciente a lo mejor haya completado 3 o 4 años de tratamiento para ver verdaderamente el efecto real que tiene sobre el riesgo de fracturas. bueno, yo me estoy refiriendo ya a los estudios de seguridad cardiovascular con Mm, estos fármacos, sí, que sí que son estudios ya con más N muy largos. grandes y con Ujú. seguimientos muy largos, ¿verdad? Vale, seguimos con las preguntas. Dice, una vez que se disponga de EPIC, ¿se espera dejar de o abandonar FRAX por las limitaciones que presenta? O sea, es muy potente, Parece que era haya una hecho yo la pregunta muy... pregunta, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Tú qué vas a decir? Que sí, ¿no? Bueno, a ver, yo pienso que, ¿no? Frax hasta ahora es una buena opción cuando no tienes nada y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene, pues sabemos, ¿no? Que hay unas calibraciones realizadas para población española y a pesar de que tiene algunas limitaciones, pues entre nada y eso, pues mejor eso.
pero probablemente es lo que comentaba antes, el hecho de tener una herramienta que habrá que ver si sirve para fuera de España o no, pero lo que sí que está claro es que para población española va a servir mucho, o sea, va a predecir las fracturas mucho mejor que Frax, con lo cual, pues no sé, habrá quien sea nostálgico y sea amante de Frax, pero yo me decantaré por Epic. Por cierto, de las cuatro alternativas que da el estudio de Leslie y otros autores, ¿no? A la Ujú, utilización del FRAX, el TBS, artritis reumatoide, la edad ujú, o ujú. bajar el T-score. Eh, ¿Tú por cuál te inclinas? Porque no te he visto muy entusiasta en cuanto a lo del TBS, no has comentado mucho y en No, realidad hay no, al datos revés, al sólidos, revés. ¿no? Hay datos. Sí, Mm, vale, os comento. Básicamente, yo probablemente me decantaría muchísimo más por el TBS. Yo lo de la artritis reumatoide, la verdad es que es como, es un método para mí, sinceramente, un poco chapuza. Calculo que ese riesgo equivaldrá a una cosa bueno, porque lo digo yo. Entonces, yo pienso que no es una de las mejores opciones y además lo que comentaba antes, si el paciente tiene artritis reumatoide, pues oye, ¿qué quieres que te diga, no? Lo de la edad también dependerá de la edad que tenga el paciente en el momento que estés valorando el riesgo, porque probablemente a un paciente de 75 ponerle 10 años hará variar el riesgo, pero tampoco tanto, y en cambio a un paciente de 65 le pones 10 años más y el riesgo va a variar mucho más, ¿no? Y el TBS, para mí TBS sería la mejor opción de corrección, pero probablemente una de las limitaciones, ¿no? que tenemos es que, por ejemplo, yo valores de TBS no tengo, ¿no? Entonces, pensando más ¿no? en atención primaria, que a lo mejor hay centros que su densitómetro de referencia no va a tener TBS, por eso no he puesto un énfasis excesivo, pero si el mío tuviera, yo lo tendría muy claro que corregiría por TBS. perfecto. Eh, Aquí viene una pregunta que, bueno, me parece complicada, pero interesante, a ver qué opinas. Y es que, ¿qué mecanismos pueden estar implicados en los potencialmente diferentes resultados de teriparatida entre diabéticos y no diabéticos? En cuanto a masa ósea, ¿no? Entiendo que se debe Sí, referir, porque en cuanto a riesgo de fracturas. has comentado Sí, sí, que a sí, en el nivel de estudio cuello dan. de fémur, eh, sí, exactamente. ¿Qué Sí, sí, mecanismo sí. podría explicar ese efecto diferencial entre diabético y diabéticos y no diabéticos, según tu Pues la opinión? verdad nunca, no sé, yo no recuerdo, ¿no? Que en el artículo hiciera ninguna referencia, la verdad no se me ocurre ninguno. ¿A ti se te ocurre alguno? Bueno, nosotros miramos esto un poco, ¿no? Y en principio, em, estudios preclínicos, cabría pensar que en modelos animales de diabetes el déficit fundamental es un déficit de actividad osteoblástica, ¿no? Esto incluso se puede constatar en humanos midiendo marcadores. Los marcadores de remodelado están más bajos en los diabéticos que en los no diabéticos y más bajos fundamentalmente en diabéticos mal controlados, ¿no? Y por esto, incluso en una guía que hicimos dentro del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrino, decíamos que los datos eran muy poco sólidos, efectivamente, pero que podría haber una posibilidad que un tratamiento anabólico fuera más específico. Realmente esto no se ha estudiado en profundidad, en mi opinión, y no lo podemos asegurar, ¿no? Ujú. Y vamos a ver si hay más preguntas, si no pasaré a hacerte algunas preguntas que se me han ido ocurriendo sobre la marcha a mí. No, ahora mismo no hay más preguntas. Mira, por ejemplo, y esto te enlaza un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Con lo que cuando hemos visto que los tanto antirresortivos como los anabólicos funcionan igual, ¿no? En principio, ¿no? Que es el mensaje, digamos, ortodoxo en diabéticos y no Ujú. diabéticos. ¿No crees que nos basamos en análisis por shock de los estudios pivotales? Porque en realidad no se ha hecho ningún estudio específicamente en diabéticos. Y a lo mejor tendría Mm. sentido hacer un estudio en diabéticos. ¿Tú qué opinas? Sí,
Sí, sí, es cierto. O sea, básicamente estamos primero haciendo un análisis post-hoc y estamos mirando a veces incluso variables subrogadas, ¿no? Entonces, ah, nosotros tenemos pendiente un análisis en este caso sería un estudio observacional, pero sí que en este caso sería pacientes tratados con los diferentes fármacos y ver si habían diferencias entre diabéticos y no diabéticos, ¿no? Sería quizás lo ideal sería tener un ensayo clínico, pero como no lo vamos a tener, ¿no? Es imposible que ahora nadie se ponga a hacer un ensayo clínico porque precisamente si lo que queremos analizar es el efecto sobre fracturas, necesitaríamos una N elevada, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que a día de hoy no me imagino a ningún laboratorio que piense en hacer un estudio exclusivamente en pacientes diabéticos y comparando placebo, ¿no? Versus su fármaco. Bueno, lo que te decía, quizás la alternativa será a realizar estudios observacionales en los cuales veamos, en este caso no tendremos un grupo placebo, pero sí que podremos comparar qué pasa en diabéticos en comparación a no diabéticos, ¿no? Y esto es algo que En re- estamos analizando. sí. Y en realidad vosotros con vuestras macrobases de datos podéis hacer Uh -huh. estudios de vida real muy potentes, ¿no? O sea que sería un reto muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenemos, bueno, de hecho tenemos ya los datos, ¿eh? Lo que ya nos falta Eh, es el análisis estadístico, que la COVID nos deje un poco tranquilos y nos deje la neurona pensar y mirarlo. Pero sí, sí, es algo que lo que dices es cierto. O sea, los datos de evidencia son muy justitos, pero bueno, esto no solo pasa en el campo de la osteoporosis, ¿no? Nos lo podríamos plantear en un montón de enfermedades que damos un tratamiento para la enfermedad X y probablemente la diabetes era un criterio de exclusión de ese ensayo clínico, con lo cual, ¿no? Imagínate. mm. Otra cuestión que me parece interesante que comentemos es, tú has hablado de factores de riesgo específicos en los diabéticos tipo 2, y has hablado de la retinopatía, de la nefropatía, pero no me ha parecido escuchar una mención especial a la enfermedad macrovascular. Y en Ujú, cierto. con nuestros Sí, datos, sí, son los... la enfermedad macrovascular es el marcador específico más potente de fragilidad ujú, ósea en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Y enlazo con ujú, esto el papel como biomarcador de esto de la calcificación vascular, ¿no? No, pues no ujú. sé si tienes algo que añadir o comentar sobre este Sí, particular. es cierto, ¿no? Probablemente porque clásicamente nos centramos mucho en las complicaciones microvasculares y Mm, las complicaciones macrovasculares ya no las consideramos complicaciones, sino que las consideramos entidad, enfermedad, ¿no? Y probablemente ya no la correcto. consideramos tanto como una complicación, ¿no? Pero sí, sí, es Ujú, cierto. De hecho, como muy bien comentas, ¿no? Nosotros analizamos el efecto de la microalbuminuria, de la neuropatía, ¿no? Sobre el riesgo de fracturas, igual que nos pasó con los fármacos, no variaba la capacidad predictiva de la herramienta y en cambio dos complicaciones macrovasculares, la cardiopatía isquémica y el AVC, sí que nos variaban, ¿no? Entonces, sí, sí, lo que ujú. comentas es cierto, ¿no? Y también, ¿no? Otra de las cosas importantes y de las cuales últimamente se habla mucho, ¿no? Es el tema de, ¿no? En este caso de los bifosfonatos, sobre el efecto, ¿no? Sobre la enfermedad cardiovascular, que también tiene Sí, su importancia. efectivamente. Voy a dar un vistazo a la pantalla de nuevas preguntas y no sigo con las mías. A ver, te voy a preguntar sobre las cosas que a mí más me interesan, vamos, ya que estamos aquí juntos, ¿no? Y bueno, tú sabes que yo he trabajado mucho con esclerostina y con la Ujú, esclerostina en diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo, a ver, qué tu opinión, ahora te comentaré la mía, cuál es la ujú. interpretación del papel de la esclerostina en los pacientes con diabetes en particular? Esto valdría casi tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. ¿Qué opinas Ujú, de este asunto? ujú. Bueno, la verdad, ¿no? Es que hay estudios que han visto la asociación, ¿no? Entre los niveles de esclerostina y el efecto sobre masa ósea. La verdad es que es cierto que no es una variable que nosotros obviamente analicemos porque puedes contar, ¿no? Que en nuestro laboratorio le pides esclerostina y dificultades tenemos a veces para pedir marcadores de remodelado óseo, pues
como para hacer un análisis de esclerostina, pero sí que es cierto, ¿no? Que hay mucha literatura ¿no? al respecto y de hecho yo sé que tú tienes mucha más experiencia que yo, ¿no? Con lo cual... No, mi pregunta iba por el tema este que hablábamos antes, de la enfermedad cardiovascular. Yo creo que en los Mm, diabéticos, sí, la esclerostina, más que un marcador de lesión ósea, es un marcador de lesión vascular, ¿no? Y de alguna manera es ujú, un biomarcador que conecta ambas enfermedades, ¿no? Lo mm, que será un reto en el futuro es que averigüemos qué pasa si bloqueamos esclerotina en estos ya, pacientes, ¿verdad? es Ese es el reto antiesclerostina, que ¿no? tenemos, es efectivamente, que tenemos sobre la marcha, que tenemos sobre la mesa, perdón. Mira, otra cuestión que me salta, que siempre surge cuando hablamos de diabetes y fragilidad, es que los datos, cuando en los grandes estudios epidemiológicos, los datos de riesgo de fractura de cadera son muy Mm. potentes, sin embargo, los datos de riesgo de fractura vertebral son como a veces solo marginales, ¿verdad? Eh, ¿Tú qué explicación le das a este hallazgo? Bueno, la verdad es que ¿no? Una de las limitaciones que tienen los grandes estudios, ¿no? y los estudios observacionales es que, a diferencia de lo que pasa en un ensayo clínico en el cual alguien revisa radiografías y detecta fracturas vertebrales morfométricas, es decir, asintomáticas, pues hay un elevado porcentaje de fracturas que, si son asintomáticas, no están registradas y nadie las va a mirar. Entonces, el efecto a veces sobre la fractura vertebral en particular puede ser debido simplemente a un hecho de infrarregistro, ¿no? De no haber sido identificada correctamente. El por qué tienen más riesgo de fractura femoral. Bueno, la verdad es que ¿no? Una de las cosas que íbamos marcando, ¿no? que iba marcando mucho es el que, fíjate que muchas de estas complicaciones se asocian no tanto al riesgo de una fractura, sino a un riesgo de caída. Y si además asociamos la edad como variable añadida, pues quizás la fractura, iba a decir por excelencia, ¿no? No sé si la palabra sería esta, ¿no? Asociada a una caída en la persona de edad avanzada, pues yo creo que sería más la fractura femoral que no, por ejemplo, la fractura vertebral. Aunque ya te digo, que yo creo que una de las limitaciones en cuanto a los datos de fracturas vertebrales, específicamente los estudios realizados con bases de datos, es que probablemente muchas no las tenemos recogidas porque son asintomáticas. Y en esta línea, ¿qué te parece que el papel que van a tener estas nuevas técnicas de estudio de la estructura ósea para discernir, para aclarar este asunto, ¿no? Eh, por ejemplo, me estoy Ujú, refiriendo a la topografía computarizada de alta resolución o, por ujú. ejemplo, incluso a técnicas más sencillas como la DEXA 3D, para un poco aclarar este dilema, ¿no? ¿Nos podrían dar luz, tú crees, sobre este asunto? Yo creo que sí. De hecho, en DEXA 3D la verdad no recuerdo, pero en PQCT sí que hay algún estudio que ha visto ¿no? la capacidad predictiva en pacientes diabéticos tipo 2, con lo cual sí, pero claro, esto vamos, para mí ya es como de ciencia ficción en el campo de la atención primaria, ¿no? Otra de las, no sé, digamos, herramientas diagnósticas, ¿no? Como la microindentación, también había visto que tenía una buena capacidad predictiva en fracturas en pacientes diabéticos tipo 2. Pero insisto, en el campo de la atención primaria esto nos cae un poco lejos, ¿no? Bueno, quizás la de esa 3D no es tan compleja, ¿no? No, No, bueno, no. podría ser una... Bueno, pero nosotros estamos trabajando en eso y todavía nuestros datos no los tenemos totalmente analizados. Ujú, Bueno, otra cuestión que me parece interesante es los estudios, incluyendo los vuestros, en que relacionan la insulina con el riesgo de fracturas. ujú, Entonces, esto, pues tú no crees que esto puede llevar un poco a malentendidos, ¿no? ¿O qué explicación biológica le das? Que convendría explicarlo, vamos, esto un poquito más a ujú, fondo, ¿no? Es decir, ujú. ¿realmente pensamos que la insulina es una hormona que tiene un efecto deleterio sobre el hueso o están influyendo otras circunstancias?
Bueno, yo creo que aquí probablemente lo que más influye es lo que comentaba antes, más el riesgo de hipoglicemias y el riesgo de caídas, ¿no? Creo recordar, no recuerdo así un efecto concreto que tenga la insulina a nivel de, ¿no? De la afectación de la microarquitectura ósea, ¿no? No recuerdo así nada en particular, ¿no? Que yo haya leído. No sé si tú tienes alguna No, referencia, lo que sabemos pero lo que tenemos muy claro es lo que pasa en los diabéticos uno, que en los diabéticos tipo uno que ujú, no tienen insulina, y es que se deteriora su estructura ósea claramente, ¿no? sí, Y correcto. mejora cuando los insulinizamos. Ujú, por eso, ¿no? Yo creo que básicamente asociaríamos el riesgo al efecto que tiene sobre el riesgo ¿no? de hipoglicemias y el riesgo de caídas, ¿no? Y que cuando, y Sí, de sí, que, no, no, y que si hay que usar insulina, hay que usar insulina. claro, y que cuando en el contexto, en la historia natural de un diabético tipo 2, ¿cuándo utilizamos la insulina? La utilizamos Ujú, en los pacientes que están ya con complicaciones, más tiempo de correcto. evolución, complicaciones microvasculares, complicaciones macrovasculares, muchas veces, ¿verdad? Ujú. Claro, ese Sí, sí, no es conjunto, un fármaco ordinario, claro. evitar los sesgos de todas estas es muy complejo, y por eso en los análisis, en varios, no solo en los vuestros, sino en otros estudios Ujú. observacionales, ha aparecido eso, la insulina como marcador de fragilidad ósea, ¿no? Yo creo que eso sí que requiere una explicación. Bueno, Bueno, yo creo más que le que hemos dado... marcador, no, que te iba a decir, Sí, más que sí. marcador de fragilidad ósea, ¿no? En nuestro caso lo definíamos como un marcador de riesgo de fractura, ¿no? Que lo que decíamos, Sí, que no tanto por el efecto sobre la masa ósea, sino sobre el efecto sí. probablemente más sobre el riesgo de caídas, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso a esto bastante exhaustivo, o sea que si quieres Sí. hacer algún comentario, alguna cosa que se te haya quedado en el cuerpo, pues Ujú. ahora es el momento. Bueno, yo creo que básicamente como resumen y mensaje a llevarse a casa es que una de las cosas que siempre tenemos que tener en consideración es que el paciente diabético tipo 2 tiene un comportamiento diferente en cuanto al riesgo de fracturas que el paciente no diabético, que digo porque esta vez es una consulta típica, ¿no? Que compañeros míos a veces me hacen es de un paciente que ha tenido una fractura y te dices, sí, pero fíjate, si tiene una DMO que vamos, que es casi normal, y dices, ya, pero es que no te fíes solo de la DMO, has de valorar otra serie de factores de riesgo y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que, ya no solo en los diabéticos tipo 2, pero sobre todo los diabéticos tipo 2 tenemos que hacer una valoración no exclusiva por el valor de masa ósea. En el fondo, el valor de masa ósea es un factor de riesgo más dentro de una larga lista y debemos hacer una valoración global de estos pacientes. Pues Daniel, darte las gracias, creo que has hecho una excelente presentación. Estoy muy de acuerdo con las cosas que aquí se han dicho. No te agobies por lo que has contado de la situación en primaria, porque los endocrinólogos tampoco le prestamos la suficiente atención a esta complicación, que es una complicación más de la diabetes, pero que le damos prioridad a otras complicaciones. Y esto es así en la Sí, práctica clínica. Nos queda mucho, nos queda mucho por hacer. Y solo me queda pues darle las gracias a todos los que hayan querido conectarse y asistir a este debate que creo que ha sido de sumo interés. Pues nada, con esto damos por sí. concluido este webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros, que vaya todo bien.